la práctica número 10 y también la práctica número 11, ¿ya? Para ponernos al día en el desarrollo a las prácticas programadas, ¿no? Bueno, nosotros vamos acá a desarrollar, en la práctica del día de hoy vamos a ver algunas patologías intestinales, ¿no? Todas ellas corresponden a patologías intestinales, entre las cuales pues tenemos la enfermedad de Crohn, ¿no? La enfermedad de Crohn, que es una patología inflamatoria intestinal, ¿no? Que muchas veces en los estudios de biopsia va a condicionar pues dificultades para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque las características histológicas en el estudio biópsico son muy similares a la colitis ulcerosa, ¿no? Entonces, pero cuando ya se hace un estudio con resección, ¿no? Resección intestinal, pues ya facilita mucho más las cosas para lograr hacer un diagnóstico definitivo, a pesar de tener pues estas características que nos van a apoyar bastante a hacer el diagnóstico. En los estudios biópsicos es bastante complicado determinar si se trata de una u otra enfermedad, ¿no? Luego vemos el linfoma intestinal, ¿no? Que es una neoplasia maligna extranodal, por decirlo así, porque es una presentación neoplásica de estirpe linfoide de localización básicamente a nivel intestinal. Y finalmente, pues la neoplasia, una de las neoplasias malignas de presentación bastante frecuente que la encontramos a nivel de intestino grueso. Entonces, vamos a empezar con la primera patología. Esta patología, pues, si bien es cierto, como habíamos mencionado, pues una patología inflamatoria, intestinal, ¿no? La etiología no está muy determinada, no se conoce mucho. Algunos patólogos asocian a procesos infecciosos y otros, el cual tiene una mayor aceptación asociados a enfermedades de tipo inmunitarias, ¿no? Entonces, que van a generar este tipo de patología. Si bien es cierto, nosotros mencionamos como localización de órgano acá intestino delgado, pero es la localización más frecuente donde nosotros podemos encontrar enfermedad de Crohn, ¿no? Ilion distal o intestino delgado en términos generales. Otros patólogos se asocian incluso incluyen a ciego, ¿no? Pero en la gran mayoría coinciden que es ilion distal, ¿no? Por eso que nosotros mencionamos acá como órgano intestino delgado, ¿no? A pesar de que esta enfermedad pues, puede estar en el yeyuno, puede estar en el duodeno, puede incluso comprometer colon, puede comprometer incluso esófago, puede estar en la boca o en el ano al otro extremo, ¿no? Pero mencionamos como órgano intestino delgado porque es la zona de localización más frecuente, ¿ya? Como la descripción nos los menciona, y ya lo habíamos referido, es un proceso inflamatorio crónico. La etiología, ya habíamos manifestado, no está nada definido y que afecta principalmente intestino delgado, ¿no? Y principalmente porque ya hemos hecho referencia que puede afectar cualquier zona del tubo digestivo, ¿no? Sobre todo ilion terminal. Esta es la zona de localización más frecuente en referencia a esta patología. Esta característica dentro de la descripción que se hace es una de las características importantísimas al momento de hacer, que nos va a permitir orientar el diagnóstico. Ya desde la colonoscopía van a observar este tipo de lesiones que tiene una distribución parchada, ¿no? O sea, tiene áreas que se evidencian con lesiones que pueden ser planas y más raras que pueden ser polipoides, alternadas con zonas aparentemente normales que le dan esa característica parchada, o algunos patólogos lo describen como una característica de tipo empedrada, ¿no? que incluso los gastroenterólogos en el ejercicio de la colonoscopía lo manifiestan así, ¿no? Que tiene una característica empedrada y afectan segmentos cortos entre los que quedan porciones largas de intestino delgado normales, ¿no? Entonces,
Esa es una característica bastante importante que va a ayudar mucho a hacer el diagnóstico, pero cuando tenemos una resección, como manifestaba inicialmente, una resección de segmento de intestino. Recordemos que las biopsias son muestras de 2 a 3 milímetros, entonces eso complica mucho a veces la interpretación diagnóstica con precisión. Los segmentos afectados del intestino delgado exhiben un marcado engrosamiento de la pared, ¿no? Y esto principalmente debido al edema. Eso se explica por esa zona de edema originada pues, por el proceso inflamatorio, ¿no? Que va a condicionar este engrosamiento que incluso puede llevar pues, a generar un estrechamiento de la luz intestinal, ¿no? Y este proceso inflamatorio de tipo crónico, recordemos que los procesos inflamatorios de tipo crónico van a terminar generando, pues, haces de fibras de colágeno y va a acompañar a una fibrosis. Y como este proceso inflamatorio es de larga data y que se asocia incluso a nódulos linfoides con centros germinales, con presencia de células gigantes multinucleadas, van a evidenciarse con el tiempo lesiones granulomatosas, ¿no? Y estos componentes, ¿no? Estos componentes que nosotros estamos haciendo referencia aquí son los componentes más importantes para poder hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son? La fibrosis, los granulomas que podemos encontrar asociados y el compromiso de todo el espesor de la pared intestinal, ¿no? Son características que ayudan mucho a hacer el diagnóstico y son las que nosotros encontramos con bastante frecuencia. Este edema produce el típico aspecto macroscópico de empedrado. Entonces nosotros vemos esa característica de empedrada, incluso los gastroenterólogos en la colonoscopía también hacen esa descripción y nos envían con esas características, ¿no? Que la mucosa tiene un aspecto empedrado. En el área de la mucosa y submucosa tumefactas, ¿no? Hay entrecruzamientos correspondientes a lesiones de tipo ulcerativas. Hacen unas úlceras que siguen el eje del intestino y se unen entre ellas, tienen ciertas uniones transversales entre ellas, ¿no? Que incluso pueden llegar a originar pues perforaciones, pueden llegar incluso a hacer fístulas, ¿no? Entre asas y asas intestinales. También vamos a encontrar nosotros lesiones inflamatorias crónicas transmurales, ¿no? Que esta es la otra característica. Tres características importantes. Esta que está acá, inflamaciones crónicas transmurales, los granulomas y las fibrosis, ¿no? Lógicamente acompañada de todas las otras que venimos manifestando, pues, ¿no? El edema, las lesiones ulcerativas, ¿no? Zonas zonas lesivas con zonas normales, ¿no? Y los componentes inflamatorios, pues aquí vamos a tener pues a los linfocitos, vamos a tener las células plasmáticas, vamos a tener nosotros la presencia de histiocitos, algunas veces incluso algunos eosinófilos, así como también más raro encontrar pues mastocitos, pero algunas literaturas hacen referencia de poderlas encontrar, ¿no? Y estos granulomas, ¿no? Que recuerden nosotros cuando vimos tuberculosis, esta característica, esas son las características del granuloma, con la diferencia que no encontramos un centro gaseoso. Estos granulomas están compuestos de células de tipo inflamatorio crónico, básicamente conformadas por células de tipo epitelioides, así como también células gigantes multinucleadas, ¿no? Y todas esas características pues nos van a llevar al diagnóstico de enfermedad de Crohn. Entonces, vamos a ver acá. En esta otra imagen pues tenemos diferentes tipos de lesiones, ¿no? Que miren cómo pueden comprometer diferentes zonas, ilion terminal y ciego, ¿no? Pueden estar en la parte superior del intestino delgado, pueden hacer lesiones en parches, ¿no? Una zona de lesiones, una zona normal y otra zona lesionada. O incluso pueden estar asociadas a esas áreas de uniones intestinales por cirugías, ¿no? Entonces, puede presentarse en esa zona de mayor frecuencia. Pero podemos encontrarla en cualquier parte del tubo digestivo, este tipo de lesiones.
¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿No? Nosotros vamos a ver, primero identificar qué área, ¿no? O qué zona del intestino tenemos acá. Pues esto que está acá, pues es intestino grueso, ¿no? Se ha hecho una apertura de este espécimen, ¿no? Y esto que está acá, pues es el ilio en distal, ¿no? Miren cómo se une el ilio en distal y llega, pues, a unirse, pues, aquí en el ciego, y llama la atención bastante esta zona del ilio distal. Miren cómo se observa un engrosamiento de la pared intestinal, ¿no? Aquí definitivamente hay zonas lesivas, ¿no? Zonas lesivas que nosotros las vamos a ver de localización en ilion terminal con una pared, como la referimos acá, de tipo engrosada en la superficie y que se le da esa denominación de empedrado en esta zona, ¿no? Eso es lo que se observa de manera macroscópica, ¿no? En la pieza quirúrgica ya abierta al espécimen, ¿no? Acá también macroscópicamente se observa, pues, ¿no? Pero este es ya un segmento de intestino grueso, ¿no? Un segmento de intestino de colon, ¿no? Toda esta resección, pero aquí a mayor aumento se ve esta característica es en la mucosa, ¿no? Esta característica empedrada. Esta es la característica empedrada. E incluso, como manifestaba inicialmente, nosotros podemos evidenciar lesiones de tipo polipoide, pero que son de una presentación mucho más rara, ¿no? Encontrar lesiones polipoides. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Se va produciendo una disminución de la luz del intestino, ¿no? Se va estenosando esta luz. Entonces, y eso condicionado pues por los procesos inflamatorios, por las proliferaciones de haces de fibras colágenas, incluso por engrosamiento de las fibras musculares, va disminuyendo esa luz intestinal. Y acá tenemos una imagen ya de un preparado histopatológico de esta enfermedad de Crohn, ¿no? Haciendo referencia, ¿no? Entonces, acá pues definitivamente en esta imagen nosotros no podríamos precisar la localización, ¿no? De dónde es esta muestra. Yo hago el recorrido, por ejemplo, y estamos a mayor aumento, ¿no? Esa es la dificultad cuando uno presenta imágenes. Entonces uno ve aquí, por ejemplo, alguna estructura que me permita asociarlo a la localización o al órgano en que se encuentra esta muestra, ¿no? Entonces sería bastante complicado. Pero precisamente a 40X sí nos permite observar esta lesión característica y típica que nosotros la encontramos en la gran mayoría de este tipo de patología, ¿no? Que es la lesión, que son las lesiones o los granulomas que nosotros encontramos. Y hace la referencia acá no casificante porque no se encuentra la necrosis central, como lo evidenciamos, por ejemplo, en la tuberculosis, ¿no? Esta, la identificación de esta lesión o de estos granulomas es bastante importante para poder hacer el diagnóstico de esta patología. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad, si bien es cierto, nosotros la encontramos entre el 40-60%, refiere aquí la imagen, pero hay autores que refieren que nosotros encontramos estas lesiones o estos granulomas en la enfermedad de Crohn en el 70% de esta patología. O sea, hay un 30% en que no podríamos encontrar esta lesión o estos granulomas. El detalle es que en las muestras de biopsia, en los estudios que se han realizado en muestras de biopsias, en el 15% de la enfermedad de Crohn solo se encuentran estas lesiones, ¿no? Entonces, eso en las biopsias pues definitivamente va a condicionar mayor dificultad para hacer este diagnóstico. Es por eso que muchas veces los diagnósticos por biopsia en enfermedades inflamatorias salen con esa denominación, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Para diferenciar las otras en una resección de segmentos, salvo que la biopsia sea muy precisa y sea contundente con las características histopatológicas. Esta es una lesión granulomatosa. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Formada por infiltrado inflamatorio mononuclear y la presencia de células epitelioides, ¿no? Estas que están acá, ¿no? Estas son células epitelioides. A ver, vamos a ver, este no este es el
puntero. Estas son las células epitelioides. Y definitivamente, pues, esta que está acá es la célula gigante multinucleada, ¿no? Es una célula gigante típica y característica, bastante conocido por todos nosotros, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, bastante difícil que les ponga en la evaluación, porque en la evaluación le voy a preguntar órgano, y aquí es bastante, mejor dicho, imposible poder precisar en qué órgano ha sido tomada pues esa biopsia. Acá sí ya nos ayuda un poco pues la imagen, ¿no? Porque miren, ve, si bien es cierto, vemos el agregado linfoide, ¿no? Con su centro germinal incluso, el cual van a estar incrementados de tamaño estos centros germinales, y que nosotros podemos encontrar la presencia de estos granulomas, perdón, de estos, ay, perdón, perdí la imagen. Ahí estamos, creo. En cuanto nosotros podemos observar pues estas lesiones o estos agregados linfoides, ¿no? Miren, ve, como característica, ¿no? Y aquí sí, yo podría atreverme a decir que estoy en intestino, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Por las glándulas que tenemos acá, ¿no? Estas son revestidas por un epitelio cilíndrico. Observo por aquí algunas células caliciformes, los núcleos de distribución basal, ¿no? Acá también veo otras glandulitas que son escasas, pero eso ya me pueden permitir asociar lo que estoy frente a intestino, ¿no? Y intestino delgado probablemente, porque estoy viendo acá pues algunas células caliciformes en un epitelio cilíndrico, ¿no? Estas son fibras musculares, ¿no? Inmediatamente por debajo de las fibras de la mucosa, pues de selva muscular de la mucosa, y este agregado linfoide debe estar localizado pues entre la mucosa y la submucosa, ¿no? Como característica de la enfermedad de Crohn. Acá también, otra de las características que nosotros encontramos con bastante frecuencia, y aquí sí observamos en una resección de segmento intestinal, observamos todo el espesor del intestino, ¿no? Y definitivamente, pues para ver todo el espesor del intestino debo estar a un aumento bastante bajo, ¿no? Veo todo el espesor, veo la mucosa, la submucosa, la muscular, ¿no? Bastante, y la serosa más hacia la parte externa. Pero aquí la característica bastante importante es identificar la presencia de esta úlcera, ¿no? Esta es una lesión que va a causar, que van a originar lesiones de tipo ulcerativas, ¿no? Y lesiones de tipo ulcerativa, ¿no? En las mucosas superficiales. Ahí está. Entonces, ¿qué nosotros podemos encontrar en la úlcera? Si bien es cierto, está asociada a una inflamación de tipo crónica, a una inflamación con agregados linfoides, ¿no? Hay un proceso inflamatorio granulomatoso, ¿no? Pero en estas lesiones ulceradas nosotros podemos encontrar, pues en la úlcera, podemos encontrar la presencia de neutrófilos. Claro que sí. Recuerden que esas lesiones de tipo ulcerativa pueden condicionar ese tipo de lesiones, y que éstas incluso se pueden ir uniendo unas con otras. Y un dato bastante importante que hace referencia a la literatura es que nosotros encontramos estas lesiones ulcerativas por encima de los agregados linfoides. O sea, que en un agregado linfoide, en la parte superior, encontramos esta lesión de tipo ulcerativa. El proceso inflamatorio, a diferencia de la colitis ulcerativa, nosotros la podemos encontrar, el infiltrado inflamatorio, en todo el espesor de la pared. Podemos encontrar el infiltrado, a diferencia de la colitis ulcerativa, que nosotros la encontramos básicamente en mucosa y submucosa, ¿no? Esas características son las que hacen esa dificultad en la biopsia, más no en toda la pared del intestino en la evaluación a la microscopía. Acá tenemos cuando ya estas lesiones ulcerativas se van fusionando, ¿no? Se van fusionando, forman las fisuras, y estas pueden incluso condicionar la presencia de fístulas, ¿no? Estas fístulas que van a unir
parte de este segmento, en este caso el ilion distal, con otra parte del propio intestino, o incluso salir hasta la piel, ¿no? Es una fístula, ¿no? Que puede ser de esa manera, o que pueden unir intestino con intestino. Definitivamente el proceso inflamatorio acá va a ser agudo, porque es la lesión ulcerativa, pero en la gran mayoría del espesor de la pared del intestino, pues vamos a tener un proceso inflamatorio de tipo crónico, con la presencia de granulomas mezclado con ácido de fibras de colágeno y el infiltrado inflamatorio con los componentes celulares que hemos mencionado, ¿no? Linfocitos, células plasmáticas, histiocitos, eosinófilos y muy raramente pues los mastocitos, ¿no? Ahí está la lesión de tipo ulcerativa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una inflamación. Otra de las características que mencioné inicialmente como una de las más importantes para hacer el diagnóstico es la inflamación transmural, ¿no? O sea, que compromete o que va a comprometer todo el espesor de la pared. Y mírenme cómo yo llego hasta acá la serosa, pues, ¿no? Y llego que va a comprometer todo el espesor de la pared del intestino, este tipo de lesión, ¿no? Eso, por ejemplo, yo no lo encuentro en la colitis ulcerativa, ¿no? Que me va a permitir hacer ese diagnóstico. El infiltrado inflamatorio se compone por linfocitos, células plasmáticas e histiocitos. Y aquí tengo los, los agregados, ¿no? Los agregados linfoides que están comprometiendo todo el espesor de la pared. Aquí tampoco podría yo definir con claridad, ¿no? En qué órgano estoy, porque aquí estoy viendo una serosa, una capa muscular, será colon, será intestino delgado, no veo un epitelio, ¿no? En ese sentido no nos ayuda, pero sí nos ayuda para ver que está comprometiendo en la descripción toda la pared del intestino y está atravesando la inflamación todo este espesor, ¿no? Y acá vemos una hiperplasia neural asociada a este tipo de patología, ¿no? Donde los plexos submucosos y mientéricos constituyen un rasgo destacado en la enfermedad de Crohn, ¿no? Algunos patólogos consideran eso, ¿no? En otras literaturas no van a encontrar como característica de la enfermedad de Crohn, pero es bueno manifestarlo, porque en algunos libros alguien lo puede encontrar, ¿no? Y bueno, eso es en referencia a la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn. Otra de las patologías a encontrar, pues, es el linfoma intestinal, pues, ¿no? Definitivamente aquí estamos haciendo referencia como órgano a nivel de intestino, pues, ¿no? En intestino delgado, por ejemplo, podemos encontrar esta patología, ¿no? Pero cuando hablamos de linfoma intestinal, estamos hablando de un término bastante grande, porque podemos encontrar los linfomas MAL, de células grandes, de células B grandes, podemos encontrar del Burkitt, cualquiera de ellas, ¿no? El más frecuente a nivel de intestino, pues, es el linfoma de células B grandes, seguidos por el linfoma de MAL, ¿no? Podemos encontrar cualquiera de ellos. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Si hacemos referencia en términos generales, pues una neoplasia maligna compuesta por un infiltrado neoplásico de estirpe linfoide, ¿no? Los cortes histológicos corresponden a la pared del intestino delgado. En un extremo de las láminas se va a observar la mucosa, presenta infiltración difusa, ¿no? Recuerden que ya las neoplasias malignas, pues generalmente en el ganglio linfático podemos encontrar una distorsión, ¿no? Y no es la excepción en las neoplasias malignas encontrar, pues, esta distribución difusa de células tumorales de estirpe linfoide, ¿no? Y que tienen un comportamiento de todas las neoplasias malignas, que es el comportamiento de tipo infiltrativo, ¿no? Y que va a ir comprometiendo desde la mucosa, submucosa, la capa muscular, ¿no? Porque esa es la característica del linfoma y de todas las neoplasias malignas, tienen un compromiso de tipo infiltrativo, ¿no? En este caso, pues, de estirpe linfoide. Las células tumorales presentan un núcleo de tamaño mediano, ¿no? Eso va a depender del tipo de linfoma en estemos. Por ejemplo, los linfomas de MAL tienen tamaños pequeños, con irregularidad de la membrana nuclear, pueden tener unas inclusiones intranucleares de tipo eosinofílicas, que son las inclusiones
Dutcher, pues, si no me equivoco, ¿no? Y sobre un escaso estroma de conectivo, un escaso estroma, ¿no? Porque el número de linfocitos neoplásicos, pues, es bastante grande, ¿no? Y esto, pues, si lo encontramos en esa zona, pues, es el linfoma intestinal, que es un linfoma de tipo extranodal, básicamente, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, e incluso a nivel del intestino, una de las linfomas que podemos encontrar de presentación muy rara, ¿no? Porque la característica es propios en ganglios linfáticos, son los linfomas de Hodgkin. Literatura lo refiere, pero como una presentación pero muy rara. Pero hay reporte de casos, ¿no? Entonces, acá lo que observamos en este corte, pues es una proliferación que orienta en esta imagen, pues a un origen de estirpe linfoide en esta presentación, ¿no? Una imagen radiográfica, linfoma intestinal, neoplasia maligna, infiltrado en 2 porciones separadas del intestino. Entonces, este es el intestino, el infiltrado inflamatorio. Vamos a lo que a nosotros. Acá tenemos el linfoma intestinal, un linfoma difusamente infiltrado a la pared del intestino, que tiene una característica bastante peculiar, que es la de pescado fresco, ¿no? Entonces, imagínense, pues, como la pulpa de un pescado, ¿no? O la carne de un pescado que se ha cortado, más o menos tiene esa imagen. Y en el estudio histológico, acá, por ejemplo, sí, yo en esta imagen podría precisar que estoy frente a intestino, ¿no? Miren, estas son las glándulas. Acá tengo incluso la mucosa, la muscular de la mucosa sería esta tendría que ser la submucosa, pero me llama la atención que esto, definitivamente aquí hay una pérdida de la estructura normal en la mucosa de este intestino, ¿no? Conformado por un eh, incremento del número celular, ¿no? Que es ahí el número de células está bastante incrementado y a simple vista a este aumento podría inclinarme yo, ¿no? Que esa proliferación o ese aumento del número de células es de estirpe linfoide. Y digo aproximarme porque tendría que pasar a mayor aumento para poder orientar eso. Y en algunos linfomas incluso tendría que ir para precisar eso con marcadores de inmunistoquímica que me permitan precisar si esa célula es de estirpe linfoide y si es de estirpe B o de estirpe T, ¿no? Entonces todo eso nos permite ayudar para hacer el diagnóstico a nosotros. Y acá estamos, ¿no? La mucosa intestinal y tengo acá pues un agregado linfoide. Definitivamente eso, encontrar esa imagen histológica no es normal, pues ahí, ¿no? Y perdí nuevamente la imagen, ¿no? Ahí estamos nuevamente. Ahí tenemos la infiltración difusa de células tumorales de tipo linfoide y sí, pues a la histología, pues a ese aumento podríamos atrevernos nosotros a decir que es un conglomerado de células de estirpe linfoide, ¿no? Una masa celular y habría que aproximarnos a mayor aumento para ver las características ya citológicas, porque estructuralmente apoya el diagnóstico de una neoplasia maligna, pero lo que lo va a corroborar son las características citológicas cuando nosotros pasamos a mayor aumento, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Un incremento del número de células, habría que buscar irregularidad de la membrana nuclear, ¿no? Inclusiones intranucleares, ¿no? De tipo eosinofílicas, ¿no? Algunas veces podemos describir la marginación de la cromatina intranuclear hacia la pared del núcleo o a la membrana nuclear, por decirlo así, ¿no? Otra de las características y que en los linfomas lo podemos encontrar son la presencia de mitosis atípicas, ¿no? Y los linfomas siempre tienen índices proliferativos bastante grandes. Con mucha facilidad un índice proliferativo por encima de 50%, ¿no? Ahora que un índice proliferativo a simple vista es bastante difícil precisar, ¿no? Generalmente nosotros recurrimos ahí a marcadores de inmunistoquímica como un KI67 para ver el índice proliferativo que me va a determinar
cuántas células o qué porcentaje de células se están multiplicando, ¿no? Que es una característica propia de las neoplasias malignas. Los linfomas tienen 50, 60, 70% de índice proliferativo. Nosotros hemos encontrado hasta 90% de índice proliferativo. ¿Qué significa? Que el 70% de esas células se están multiplicando, se están dividiendo, ¿no? Y que van infiltrando y se van metiendo a otras zonas, ¿no? Es otra característica que también apoya hacer el diagnóstico. Yo tengo cierta duda para precisar si estos elementos celulares son de estirpe linfoide, le hago un marcador de inmunistoquímica, ¿no? Que puede ser un ACL o un CD45. Si me sale positivo, voy a precisar que esos elementos celulares son de estirpe linfoide. Y si quiero precisar el diagnóstico con exactitud, voy más allá en los marcadores de inmunistoquímica para precisar el tipo de linfoma que está asociado a esa zona. Aquí sí hay mayor aumento, definitivamente, ¿no? Si nosotros nos vamos acá a esta zona, miren este linfocito de acá. Este es un linfocito, y si yo lo comparo con este otro, definitivamente, pues este es más pequeño, este es más grande, tiene como 4 veces más, si no me equivoco, 3 a 4 veces más, si no decirlo más, ¿no? El tamaño de eso. Ya las características nucleares y citológicas, porque estos son elementos celulares, ya pues tienen una característica que va a apoyar a la malignidad de estos elementos celulares. Un pleomorfismo nuclear, pleomorfismo celular, ¿no? Que van a favorecer el diagnóstico de una patología maligna, ¿no? Este que está acá, por ejemplo, impresiona como si estuviéramos frente a una mitosis, ¿no? Las mitosis tienen esa característica de tener una cromatina intensa con una irregularidad, pero no son una mitosis normal, son mitosis completamente atípicas, ¿no? Y que se pueden identificar más con los marcadores de inmunohistoquímica, ¿no? O este núcleo, o este linfocito que está acá, que es mucho, mucho más grande, ¿no? Entonces, son características ya atípicas, ¿no? O detritus celulares, ¿no? O a veces explicado por la cariorexis que se pueden producir en este tipo de patologías, que son los linfomas, ¿no? Que lo encontramos básicamente en las mucosas intestinales. Entonces, definitivamente de estirpe linfoide. Duda que quede que sea de estirpe linfoide, marcadores de inmunistoquímica si queremos precisar, pero sin temor a equivocar, yo podría atreverme a decir aquí en esta coloración de hematoxilina y eosina que estamos frente a una estirpe linfoide, ¿no? Aquí está el marcador de inmunistoquímica que me permite precisar, pues, ¿no? Que incluso con este marcador que es el CD20, precisar que estos son la proliferación linfoide es de estirpe B. Entonces, con eso yo puedo decir que este es de estirpe B. Entonces, y afirmar pues que estoy frente a una proliferación de estirpe linfoide y de tipo B incluso, ¿no? Entonces ya le puedo catalogar por lo menos, si no tengo el panel definitivo, catalogarlo como un linfoma no Hodgkin intestinal de estirpe B, ¿no? Que podría encajar en un B grande, que podría encajar en un linfoma de MALT incluso, ¿no? Pero en el MALT no tendría que encontrar tanto pleomorfismo nuclear. No tendría, generalmente son células pequeñas, ¿no? Más se orienta a un linfoma intestinal de células B grandes, ¿no? Más se orienta, ¿no? Tendría que hacer todo el panel completo para precisar esas características. Y finalmente, pues el adenocarcinoma infiltrante de colon, ¿no? El adenocarcinoma, si hablamos de colon, pues el órgano tiene que ser definitivamente intestino grueso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que en la pared del intestino está engrosada, con pérdida de su arquitectura normal, en la cual nosotros vamos a encontrar una masa que va a estar formada por células cilíndricas altas, parecidas a lesiones adenomatosas, parecidas a adenomatosas, pero que definitivamente pues las características citológicas, la estratificación, el pleomorfismo celular, nuclear, sus características infiltrativas van a indicar pues que estoy frente a un adenocarcinoma, ¿no? Pero que infiltran a su mucosa, ¿no? Parecidas, pero que infiltran. Entonces ya deja de ser una lesión adenomatosa. Si está infiltrando y estoy frente a una neoplasia maligna. Se meten y pueden comprometer su mucosa muscular, serosa, infiltrar ganglios linfáticos, hacer metástasis a distancia, ¿no? Que se
el comportamiento propio de las neoplasias malignas, dependiendo de el estadiaje en el estadio en que se haga el diagnóstico, ¿no? La infiltración tumoral despierta una fuerte respuesta desmoplásica, ¿no? Aquí vamos a tener un tejido fibroso o la reacción desmoplásica característica, que ya la vamos a ver en las imágenes. Algunos pueden terminar de estos adenocarcinoma produciendo mucina o lagos de mucina, ¿no? y que se pueden ser evidentes al estudio citológico, ¿no? Aquí tenemos nosotros, esto es lo que recibimos cuando hay una biopsia previa de un estudio en una colonoscopía con diagnóstico de adenocarcinoma, ¿no? Incluso hasta infiltrante se puede decir en una biopsia si es que, tiene esa característica, y posteriormente nos llega la resección del intestino grueso, la resección de colon. Aquí nos llega, por ejemplo, si este fuera la pieza quirúrgica, nos llega parte del intestino derecho con un segmento de ilion distal, ¿no? Entonces nosotros abrimos y encontramos, así como se observa, una lesión polipoide elevada, estenosante de la luz intestinal, ¿no? Incluso algunas veces asociados a zonas de necrosis en este tipo de lesión, ¿no? El diagnóstico ya está hecho desde la biopsia, ¿no? Pero es importantísimo precisar grados de infiltración, ¿no? Hasta dónde infiltra, hasta su mucosa, la muscular, la serosa, ya comprometió algunos ganglios, ¿no? Eso se puede precisar en el estudio histológico, ¿no? Lo tenemos igual la imagen macroscópica. Estas imágenes macroscópicas pues ya son pues definitivamente por sus características fijadas en formol, ¿no? Están abiertas el espécimen, están fijadas en formol por la coloración que tienen, ¿no? Nosotros hacemos esa resección, ¿no? Este es en el ciego, este es en el recto, pero aquí encontramos el adenocarcinoma como presentación más frecuente, ¿no? Ahora, si me voy al borde anal, en el borde anal, si la neoplasia maligna, pues podría encontrar un carcinoma escamoso epidermoide, ¿no? Que ya es otro tipo de neoplasia, ¿no? Aquí observo, por ejemplo, esta imagen bastante interesante, porque esta imagen sí me permite precisar que estoy frente pues, al colon, ¿no? Esta es la mucosa colónica, a pesar de estar a 4 a 5X, ¿no? La muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular propia, ¿no? Toda esta es la muscular propia y esta es la serosa. Entonces, llama la atención que esto, pues, esto es parte de la pared intestinal normal hasta esta zona donde está demarcada la línea azul, ¿no? Azul o negra que está demarcando. Y desde aquí hacia el lado izquierdo, pues, las características a este aumento ya son totalmente diferentes a esta. Y que esta masa, yo me podría atrever incluso aquí a decir que es maligna, ¿no? Sin tener el título. Porque esta es una masa que ya se está metiendo, miren, ¿no? Todo esto es desde acá, es igual y se está metiendo hasta la capa muscular, ¿no? Las neoplasias benignas no tienen ese comportamiento, ¿no? Entonces, eso, a este aumento ya me inclinaría a una sospecha de que es algo malo, ¿no? Entonces, y a mayor aumento, aquí está, pues, ¿no? Miren, este son glándulas, ¿no? De intestino grueso normales, y en esta zona, pues yo ya veo la masa tumoral, ¿no? La distribución glandular en esta zona del lado izquierdo, pues definitivamente, pues no son normales. Lo normal son estas, ¿no? Donde los núcleos tienen distribución basal, aquí no, aquí las glándulas tienen una alteración estructural. Y esta es la reacción desmoplásica. Estas zonas localizadas entre glándulas y glándulas, en los cuales yo voy a encontrar pues, los fibroblastos, haces de fibras de colágenos abundantes, ¿no? Que le van a dar como una consistencia firme a esta tumoración, ¿no? Entonces, y ligeramente firme, porque la gran mayoría son glándulas, ¿no? Y como las vemos ahí, muchas veces cuando no están fijadas en formol, todavía pueden, incluso uno pasa la mano y se pueden esfacelar o perder las partes superficiales de esta tumoración. Entonces, este es el adenocarcinoma. Y digo adeno desde ya porque veo estructuras glandulares, unas glandulitas, otras glandulitas, con alteraciones estructurales, por supuesto. A mayor aumento, yo también sigo observando, miren, ve,
son las glándulas, pero miren estas glándulas que tienen como un aspecto de tipo cribriforme, que presentan una estratificación del revestimiento epitelial de la glándula, ¿no? Entonces, un revestimiento epitelial donde definitivamente no es normal. Recordemos que nosotros cuando veíamos lo normal, miren acá están, los núcleos tienen orientados hacia afuera, distribuidos basalmente, ¿no? Todos acá, ¿no? Pues acá se está perdiendo una glándula pegada a la otra, ¿no? Entonces, definitivamente, pues las características estructurales en esta zona ya no corresponden a unas glándulas normales, ya orientan a una lesión maligna. Y si tengo otra mayor aumento como las que tengo acá, pues miren, en este revestimiento epitelial ya hay estratificación. 1, 2, 3, 4, hasta 8 filas podría yo ver. Esto que está acá es una mitosis atípica. Y digo atípica porque yo las mitosis, si quisiera buscarle alguna característica de que sea normal, yo tendría que encontrarlo pues en de orientación basal. Acá hay otra mitosis. Esta que está acá, otra mitosis, ¿no? La estratificación, el aumento del número de células, ¿no? Los macronucleolos, miren ese nucleolo que yo estoy observando ahí en la punta de la flecha, ¿no? Más grande. Esta es la famosa reacción desmoplásica localizada entre glándula y glándula. Y en la luz glandular de esta, que aparece en parte, yo veo una necrosis sucia en el interior, ¿no? Necrosis sucia se le llama a aquellos componentes formados por polimorfonucleares y detritus celulares en el interior de la luz glandular, ¿no? Entonces, las alteraciones estructurales que se observan aquí, aunadas a las alteraciones citológicas del revestimiento epitelial de estas glándulas, ¿no? Definitivamente ya corroboran la presunción inicial que teníamos pues, de una neoplasia maligna, en este caso el adenocarcinoma infiltrante de colon, ¿no? Porque desde la primera imagen observábamos que tenía un comportamiento infiltrativo hasta la muscular, ¿no? Hasta ahí estábamos bien. Eso ya hace el diagnóstico, ¿no? Eso en cuanto a la práctica número 10. La práctica número 11 es mucho más pequeñita que esta, son 2 nada más, y vamos inmediatamente a pasar a ella. A ver si podemos. Acá estamos, a ver. Se observa la presentación de la diapositiva número 11, ¿sí? Jóvenes. Sí, doctor. Ya, perfecto. Y aquí son dos patologías que son patologías hepáticas. Recordemos el hígado, pues el segundo órgano más grande del cuerpo humano, seguido de la piel, ¿no? Que es del mayor tamaño en un corte macroscópico, tiene esa característica, un color violáceo, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es la distribución histológica. La distribución histológica del hígado, pues, ¿no? Está formada por estos lobulillos, ¿no? Estos lobulillos que tienen una distribución. La histología dice que son hexagonales, ¿no? En la literatura lo encontramos haciendo esa distribución hexagonal, donde cada vértice, pues, forma los espacios porta, ¿no? Con sus famosas triadas, portas. En el centro, la vena central lobular, distribuidos por los hepatocitos, formándose estas famosas trabéculas, ¿no? Hepatocitos unas al lado de la otra. Y entre trabécula y trabécula tenemos unos espacios llamados los espacios sinusoidales. Bueno, esa es una distribución histológica normal en el hígado, ¿no? Aquí a mayor aumento vemos las mismas características, la vena central lobular, que está acá. Miren cómo los hepatocitos, que son unos elementos celulares de citoplasma eosinófilo, de núcleo central, basófilo, y que van formando trabéculas unos al lado de los otros, y entre estos pues tenemos los espacios sinusoidales. Este es el espacio porta, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? En una representación esquemática, histológica del hígado, ¿no? Eso para recordar, ¿no? Y verlo luego cuando ya observemos asociado a alguna patología, ¿no? Y esto es lo mismo, pero ya en un preparado histopatológico, ¿no? El espacio sinusoidales, ¿no? Ahora tenemos más espacios sinusoidales,
tenemos la célula de Kupffer, que no son más que los macrófagos, estos son los hepatocitos, ¿no? Esa es histología normal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver dos patologías de presentación bastante frecuente, que es la esteatosis hepática y la cirrosis postnecrótica. Hablar de esteatosis hepática es de nuestro medio, perdón, un país gastronómico de característica donde dicen a nivel mundial que en el Perú se come rico, pues definitivamente es cierto, somos reconocidos a nivel mundial por tener una de las mejores gastronomías y eso condiciona pues que nuestra alimentación sea bastante, muchas veces abundante, ¿no? Como yo lo digo típicamente, la gran mayoría de nosotros los peruanos tenemos estómago provinciano, digo, comemos bastante, ¿no? Pero eso tiene sus desventajas, ¿no? No solamente en el momento agradable de disfrutar un alimento copioso, cargado en carbohidratos o en contenidos grasos, pues tiene sus... Y una de las patologías de presentación bastante frecuente, ¿no? Incluso en pacientes, entre comillas, asintomáticos, es la esteatosis hepática, donde nosotros vamos a encontrar, esteatosis hepática ya decimos, bueno, grasa en el hígado significa definitivamente. Dentro de la descripción, la arquitectura lobular está conservada, ¿no? Entonces no se va a producir una alteración a ese nivel, lo que vamos a apreciar que en la totalidad de las células hepáticas muestran unas características vacuolares de mediano tamaño que representan imágenes en negativo a la tinción de hematoxilina y eosina. Y eso en negativo porque definitivamente lo que encontramos dentro es depósito graso, ¿no? Los alcoholes en los procesos de obtener este preparado histopatológico va a hacer que desaparezca. Entonces nosotros vemos a la histología como un hueco en vacío, ¿no? Los núcleos están rechazados hacia la superficie cuando estas vacuolas son grandes o gigantes, ¿no? Y a nivel de los espacios portos se pueden distinguir infiltrados de células mononucleares, ¿no? En otros preparados, las vacuolas grasas se advierten en la zona perilobular, ¿no? Entonces, son características bastantes que detallan el depósito graso, ¿no? Que es la esteatosis hepática. Vamos a ver, ese es el hígado, definitivamente un hígado normal frente a un hígado esteatóxico. La característica más importante en la esteatosis, pues que el hígado va a aumentar de tamaño, y va a aumentar de tamaño porque dentro de los hepatocitos se va a condicionar depósitos grasos, ¿no? Entonces, la famosa hepatomegalia, ¿no? En casos ya severos, pues, ¿no? De esteatosis. Aquí está. Este es un caso severo, por ejemplo, ¿no? Esto no se parece, por ejemplo, en nada, pues, a la imagen que veíamos en la histología acá, ¿no? O en esta otra, ¿no? Miren, ¿ve? Esos son los hepatocitos normales, y en esta imagen nosotros vemos abundantes vacuolas. Esta es una biopsia hepática. Aquí sí, por ejemplo, ¿no? Yo pongo esta muestra y tendría que decirse, pues, que estamos frente a un hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos hepatocitos normales. Por aquí hay, estos acá son normales. Este, por ejemplo, de acá es un hepatocito normal. Y estos que están así con una coloración en negativa, la tinción de hematoxilina y eosino, pues no es normal. Pero siguen siendo hepatocitos. Hepatocitos los cuales tienen depósitos intracitoplasmáticos de grasa. Entonces, el alcohol en el proceso pierde esa grasa y por eso que nosotros la vemos así, color transparente. Llama la atención que, ¿qué son esos? Son hepatocitos, pero son macrovacuolas. ¿A qué le llamamos macrovacuola? Le llamamos macrovacuola nosotros cuando vemos que el hepatocito está cargado con depósitos grasas intracitoplasmáticos y el núcleo ha sido rechazado hacia la periferia. ¿A quién se parece? A un adipocito. Y digo se parece porque no lo es un hepatocito, pero que está cargado de grasa, ¿no? Entonces, esta es una macrovacuola. Pero así como hay macrovacuolas, también hay microvacuolas. Y las microvacuolas, histológicamente, ¿cómo las vamos a ver? Las microvacuolas las vamos a ver así como acá, por ejemplo. Mira este chiquitito debajo de la cruz. Hay una vacuolita pequeñita. En las microvacuolas, el depósito graso tiene localización intracitoplasmática, pero que no desplaza el núcleo a uno de sus lados, sino que el hepatocito está localizado ahí normalmente, tiene la microvacúola intracitoplasmático con su núcleo del hepatocito de localización central, ¿no? Entonces son las diferencias, ¿no? Y la otra
que este depósito grasa, como lo decía la descripción, puede estar acompañado definitivamente pues, de un infiltrado inflamatorio de tipo crónico. El infiltrado inflamatorio de tipo crónico, como ya lo hemos dicho desde las clases de inflamación crónica del ciclo anterior, son los que van a causar lesiones a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si este infiltrado inflamatorio se incrementa, ¿qué va a condicionar? Daño celular irreversible, necrosis celular de las células en la periferia, generalmente en los espacios porta que se localizan esto. Y una vez que condiciona necrosis, se va a hacer todo el proceso, ¿no? Para que puedan fagocitarse esos hepatocitos necrosados, ¿no? Se van a aparecer los fibroblastos, se va a reparar con tejido fibroso y ya se van haciendo los haces o tractos fibrosos que con el tiempo pueden unir espacio porta con espacio porta en vena centrolobulillar, ¿no? Y van a ir formando los famosos nódulos. Eso, lógicamente, a lo largo de muchos años y en casos severos, ¿no? No quiere decir que toda estenosis hepática vaya a llevar hacia eso, ¿no? Pero eso es lo que nosotros encontramos acá. Miren, ve, acá mayor aumento, pues sí, observamos, miren los hepatocitos, ¿no? ¿Podemos encontrar hepatocitos binucleados? Sí, podemos encontrar, no es raro que lo encontremos. Y aquí está, este es una vacuola o una macrovacuola, ¿no? Imagen negativo del hepatocito, ojo, es un hepatocito, no un adipocito, con su núcleo lateralizado hacia uno de sus lados, ¿no? En algunos no podemos ver el núcleo, es por efecto de corte, pero todos tienen núcleos, ¿no? Y las microvacuolas, a ver, vamos a buscar una microvacuola. Acá, por ejemplo, ¿no? Este es un hepatocito, no se logra observar el núcleo, no se logra observar el núcleo. Ahora vamos a buscar otro por aquí, debe haber otro por aquí. Acá está, por ejemplo, este hepatocito, y miren, en su citoplasma ahí está la vacuolita chiquita. Esa es una microvacuola, ¿no? Ahora, la forma de reportar esto es que nosotros le demos un valor porcentual, ¿no? Le damos un valor porcentual y podemos decir, pues en la imagen anterior, que esta es una esteatosis hepática pues al 85-90%, ¿no? De compromiso, lo cual sería severa pues el cuadro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, esta, por ejemplo, es una vacuola, a ver si vemos otra más grande, vacuolas gigantes, ¿no? Como esta que está acá, ¿no? Miren, una macrovacula gigante, ¿no? Hígado graso, cambios más precoces de enfermedades hepáticas, alcohol, ya. Es una vacuola gigante. Algunas literaturas la describen como células globo. Son células que han sufrido, han sido comprometidas tanto intracitoplasmático por el depósito graso que ya han sido lesionadas las células, pero que todavía se mantienen con vida, ¿no? Entonces son células globo, las llaman algunas literaturas, y esa lesión que se produce en el hepatocito o en esta célula globo muchas veces condiciona desnaturalización de proteínas y podemos encontrar los famosos coloraciones hialinas de Mallory dentro de estas células globo, ¿no? Aquí no se observa, pero sí podríamos nosotros encontrar esa característica, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, abundantes microvacuolas, ¿no? Más que macrovacuolas, también acompañadas de macrovacuolas, microvacuolas, esta que es una célula globo, y no hay la imagen acá, pero podríamos nosotros hallar, a ver, vamos a ver acá si es que nos da la imagen. Otra de las características para hacer diagnóstico que no es una característica histológica patognomónica, pero que podríamos encontrar nosotros la presencia a nivel intracitoplasmáticos de megamitocondrias. Y las megamitocondrias nosotros las vamos a ver así como esta, parecido como esto, no se ve con tanta claridad, pero se ve como una pequeña vacuolita eosinófila en el interior del citoplasma, ¿no? Hacer la referencia porque de repente en algunas literaturas ustedes pueden encontrarlas, ¿no? Las megamitocondrias, acá por ejemplo como esta, tiene la imagen de una megamitocondria, ¿no? A ese nivel, ¿no? Y también se pueden encontrar esas características histológicas. El infiltrado inflamatorio en los espacios porta generalmente, que está formado por un componente inflamatorio mononuclear, ¿no? Y finalmente la cirrosis hepática. Su nombre ya lo dice, está localizado en el hígado. Cuando nosotros hablamos de cirrosis, estamos hablando de las lesiones hepáticas en estadios finales.
Cuando hablamos de cirrosis, hablamos de tejido fibroso que están formando nódulos, ¿no? Y eso se condiciona, como lo habíamos descrito. Se pueden originar a través de las hepatitis B, la hepatitis C, enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de la causa que me pueda originar el proceso inflamatorio crónico, porque el proceso inflamatorio crónico es el que me va a condicionar la necrosis de los hepatocitos periféricos a los espacios porta, porque el infiltrado inflamatorio generalmente se localiza en estadios iniciales en los espacios porta, es el que va a regenerar. Recuerden que el hígado, esas células necróticas son fagocitadas y finalmente terminan siendo reemplazadas aquí por fibroblastos y por haces de fibras de colágeno y que van a ir extendiéndose y que incluso nosotros tenemos una cartilla de estadiaje de fibrosis, cómo se va comportando está apareciendo este tejido fibroso en las hepatitis de tipo crónica, ¿no? Acá está. Este es nuestro hígado normal y macroscópicamente nosotros encontramos esta representación de estos pequeños nódulos, abundantes nódulos. Macroscópicamente eso me orienta a una cirrosis hepática. E histológicamente nosotros lo que encontramos es esto. Miren estos nódulos. Nódulos hepáticos regenerativos rodeados por tejido fibroso, ¿no? Y que dentro del tejido fibroso nosotros encontramos infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Estos hepatocitos son hepatocitos de tipo regenerativo. Incluso dentro de ellos se produce pues, una alteración estructural del parénquima hepático, ¿no? Y este tejido fibroso. ¿Cómo se genera? El proceso inflamatorio, vamos a imaginarnos que este sea un lobulillo, ¿no? Un lobulillo histológicamente normal. Aquí tengo mi espacio porta. Aquí aparece mi infiltrado inflamatorio crónico, que puede ser a consecuencia de hepatitis B, de una cirrosis biliar, enfermedades autoinmunes, cualquiera que fuera su causa, ¿no? Aparece el infiltrado inflamatorio va produciendo necrosis de estos hepatocitos periféricos, estos se reabsorben, se forman los tejidos fibrosos y se va formando la fibrosis. Esta va aumentando, se va yendo para acá. La de acá va creciendo para acá. Y finalmente se une espacio porta con espacio porta. Espacio porta con espacio porta y finalmente termina formando este nódulo. Este nódulo que lo observamos en estadios finales ya de la enfermedad hepática de tipo crónica, ¿no? Ahí está. Estos son los nódulos. Esto es tejido fibroso. Estos son hepatocitos regenerativos, ¿no? Regenerativos. Y ese tejido fibroso formado por haces de fibras de colágeno. Aquí puedo encontrar fibroblastos y encuentro infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Linfocitos y células plasmáticas puedo yo encontrar en esos espacios, ¿no? Con mucha facilidad, ¿no? Este tejido fibroso, ¿no? Incluso ductos de tipo reparativos también podría encontrar yo ahí, aparición de estructuras ductales, perdón, ¿no? Entonces, reconocer una cirrosis hepática es bastante sencilla. Yo veo nódulos macroscópicamente y microscópicamente, veo macronódulos o micronódulos rodeados de tejido fibroso y infiltrado inflamatorio entre ellos, ¿no? Un nódulo regenerativo a ese nivel, ¿no? Formado por la unión de tejido fibroso entre espacios porta-porta o porta-vena centro lobulillar que terminan cerrando el nódulo, ¿no? Aquí está. Aquí se ve mucho mejor, miren, ve, son los hepatocitos de tipo regenerativo. Miren cómo a pesar de tener nosotros la presencia de los espacios sinusoidales, ¿no? Existe cierta alteración en la distribución de estos espacios sinusoidales. Este es el tejido fibroso en una tricrómica de Mason, ¿no? Que está dando esta coloración con infiltrado inflamatorio, ¿no? Ductos hepáticos tipos reparativos, estos que están acá, y digo que ese es un ducto porque tiene un epitelio cilíndrico simple, ahí está, el infiltrado inflamatorio mononuclear en este tejido fibroso, ¿no? No es una cirrosis hepática, ¿no? Sí. Esta imagen sí podría, por ejemplo, con mucha facilidad ponerse en el examen, ¿no? Tengo el tejido fibroso, tengo los hepatocitos, yo puedo precisar con mucha
con mucha certeza de que estoy frente a hígado, ¿no? Y con el tabique fibroso, diagnóstico cirrosis hepática y sumarle las características que podemos encontrar acá nosotros, ¿no? Acá está, cirrosis, ¿no? La cirrosis que definitivamente es la fase final de muchas de las enfermedades hepáticas, ¿no? Las bandas de fibrosos, eh, aquí tenemos las bandas fibrosas, dividen difusamente al hígado, los nódulos regenerativos, una tinción con tricrómica destaca la nodularidad, ¿no? Y los ductos biliares están preservados y se encuentran en la cicatriz fibrosa, ¿no? Esta es la cicatriz fibrosa y aquí están. Estos son los ductitos biliares. Ahí están los ductitos biliares, ¿no? En el tejido fibroso. Eso sería un aumento de esta zona, por ejemplo. De esta zona la llevaba a mayor aumento y tengo esta imagen, ¿no? Entonces, reconocer estas patologías, ahí tendría que ser cirrosis, 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 ¿no? Y en cuanto a la esteatosis hepática, más que sencilla, pues, ¿no? Macrovacuolas, microvacuolas, infiltrado inflamatorio, ¿no? Que son las características más importantes, y lógicamente con una alteración estructural, pues, del parénquima hepático, ¿no? Entonces, esas son las patologías jóvenes de la práctica número 10 y la práctica número 11, bastante sencillas, creo yo, ¿no? Con eso estaríamos poniéndonos al día en el desarrollo de las prácticas, ¿no? Y estamos a la práctica número 11. No sé si habría de repente, alguna duda en cuanto a las características histológicas de alguna de las patologías, ¿no? De repente algo que no, que hay que recalcarlo, lo podrían decir en este momento, sin ningún inconveniente. Y de no ser así, pues definitivamente pues ya estaríamos en la 11 hasta Lisset. ¿Hasta qué práctica vamos en este grupo 2, en la segunda unidad? Para la segunda unidad, me parece que es hasta Hasta la práctica 17, 17. aproximadamente. Sí. Se nos faltan Son 9 6, prácticas. 9. Ya tenemos 4, faltan 5, ¿no? Sí. Ya, pues ya estamos, porque con esta práctica 11 ya estamos a la par, creo, con el desarrollo que está estipulado, creo, en el sílabo, si no me equivoco, ¿no? Sí, doctor, estamos nivelados. Ya. Bueno, entonces con eso, ya he visto también que uno de sus compañeros ya han colgado el primer seminario, ya lo he visto Sí, en el día de ayer han colgado el seminario, doctor. Así es, entonces con eso vamos avanzando, creo, de una manera bastante adecuada, ¿no? Entonces, pues ya con esto, pues jóvenes, nos estaríamos encontrando el lunes, ¿no? Para continuar con nuestro desarrollo de las prácticas, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Ya, hasta el lunes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta el lunes.